Mi nombre es Mari Carmen y soy una química que se dedica a la investigación en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Hola, mi nombre es Aarón y hago cuarto de primaria en la escuela Guillem Fortuny de Cambrils. Hoy os vamos a proponer un experimento casero que podéis hacer en casa. ¿Os unís a este reto? Pero para ello, antes, tendremos que poner o una bata o un delantal como tiene Aarón. No hace falta nada más porque es un experimento que no corre peligro, en el que no corremos peligro. Nuestro experimento de hoy se conoce como el huevo flotante, que se trata de trabajar la densidad, que es una cualidad física y química de cualquier sustancia. Para este experimento necesitaremos tres vasos transparentes y del mismo tamaño. Sal, una jarra de agua para poder llenar los vasos de agua, un retulador para poder dibujar o escribir en los vasos, cucharas y 3 huevos de aproximadamente el mismo tamaño. Una vez tenemos el material, empezaremos el experimento. Rotularemos primero los vasos para saber identificar cuál es cada uno. Tendremos uno en el que pondremos solo agua. Ahora pondremos otro en el que tendremos agua, pero en el que pondremos un poquito de sal. Por tanto, con un poquito, pondré un menos de poquita sal. La fórmula de la sal es cloruro sódico. Sal. Y el tercero tendremos agua, pero en este caso pondremos más cantidad de sal, hasta casi o saturarla, saturar el agua. Vale. Aarón, pon el agua. Ahora pondremos agua en los 3 vasos de la misma cantidad de agua. Más o menos así. Sí, ya está al mismo nivel. Sí. Y ahora en este le pondremos un poquito de sal. Vale, pues yo pongo sal y tú vas a moverlo, ¿no? Le pondremos una cucharada de sal y un pelín más, que no llegue ni a la mitad, ¿vale? Y al siguiente le vamos a poner mucha más, le vamos a poner 3, ¿vale? Vale. A ver, espera, le pondré la otra, 1, 2 y 3. Y a mezclar. Lo acabamos de mezclar bien. Entonces, ahora cojo un huevo y lo pondré en el agua. Poco a poco. Vale, se ha hundido del todo. Ahora cogeré este y lo pondré donde hay más sal. Flota. ¿Y ahora qué creéis que pasará con donde hay menos sal? Un poquito menos sal. Se queda en el medio. Experimento conseguido. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? Pues esto pasa por la diferencia de densidad que tienen las dos sustancias. El agua es mucho menos denso que el huevo y la densidad dependerá de la masa, del peso que tiene cada una de las sustancias o del objeto y el volumen. Al tener más peso se va hacia abajo, se hunde por la gravedad. Y en cambio, cuando le ponemos más densidad al agua, le ponemos cloruro sódico, aumenta su peso y entonces hacemos que el huevo acabe teniendo menos densidad que el propio agua. Por tanto, lo que hace es flotar. Lo menos denso se queda. Esto lo podemos probar con cualquier líquido y un cuerpo sólido. ¿Y qué pasaría si en vez de poner un huevo pusiésemos un tomate o una patata? ¿Te atreves?